buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con Ezequías, como dijeron. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, el capítulo 31, y vamos a leer los dos últimos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, los dos últimos versículos, el 20 y el 21. Y de ahí vamos a seguir con el capítulo 32, todo el capítulo. Vamos, si quieren se paran, pero les recomiendo que sigan sentados porque es bien largo el capítulo. Entonces comencemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, versículo 20 del 31, dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si me están siguiendo. Ahora vayamos al capítulo 32, por favor. A la siguiente nomás, volteen la página. Y dice: Sennacherib invade a Judá. Versículo 1 del capítulo 32. Prestemos atención. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. 2 puntos, fíjese lo que le dice. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano.
y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios, ¿qué dice? Hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte. Lloró Jehová, quien le respondió, y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Creo que ahí vamos a terminar, ¿está bien? Gracias, Teresa, gracias. Vamos a orar entonces que este tiempo el Señor nos tendrá, vamos a hacer un resumen de la historia, pero creo que hemos captado la historia, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, mucho pan que rebanar en esta historia, pero nosotros queremos enfocarnos en la recompensa extraña que recibió Ezequías, un hombre que sirvió al Señor. Recuerdan en 2 domingos pasados que limpió el templo, empezó a hacer el culto nuevamente, el pueblo empezó a adorar a Dios, el pueblo empezó a obedecer a Dios, ¿no? Entonces había mucho de la vida de Ezequías que imitar. Y entonces cuando él recibe la noticia que viene el imperio de Asiria, seguramente él se habrá preguntado: ¿qué extraña recompensa me da Dios? Me da Dios cuando a las personas buenas les pasan cosas malas. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias por este tiempo. Queremos aprender de tu palabra. Ilumínanos, que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestros corazones y podamos nosotros enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, Señor. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Ese es el título de un libro que apareció hace unos años. No sé si recuerdan. Si no ven el título, dice: cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Lo escribió un rabino en los años 80 más o menos, que se llamaba Harold Kushner, un rabino. Debido a que él pensaba que era una persona muy buena, muy honesta, muy dedicada a Dios, y de repente su hijo nació con una enfermedad que se llama progenia.
Esta enfermedad causa... Hay algo que está sonando por ahí, por favor, si lo pueden poner en mute. No sé que le están llamando a alguien. Le dio la enfermedad progenia. Esa enfermedad hace que el niño empiece a envejecer rápidamente, ¿no? Al niño le empieza a cubrir su cuerpo de arrugas, empieza a tener los mismos efectos de una persona que envejece. Y entonces a los 14 años ese niño muere. Ese niño muere. Y eso le afectó totalmente. Dijo, pero si yo he dedicado toda mi vida a Dios, soy una persona honesta, religiosa, y me pasa esto. Y él escribió ese libro para expresar esa experiencia. Al final del libro, pero llegó a una conclusión un poco fuera de lo que nos enseña la Biblia. Él dijo, el Señor Dios es bueno, pero no es omnipotente, no puede hacer todas las cosas. Una conclusión interesante, pero que no nos enseña la Biblia. Hace muchos años antes existió, en la época de los griegos, ustedes saben que en aquella época había muchos filósofos por todos lados, venían por la calle, pero hubo uno famoso que se llamaba Epicuro. Y él más o menos intentó explicar ese tipo de pensamiento en una paradoja. Él escribió una paradoja que decía, si Dios quiere evitar el mal, pero no tiene el poder para evitarlo, entonces no es omnipotente, decía. O si Dios tiene el poder para eliminar el mal, pero no quiere hacerlo, entonces ¿qué es? Dios es un Dios malo. En tercer lugar dijo, pero si Dios tiene el poder para evitar el mal, y tiene la voluntad de evitar el mal, entonces, ¿de dónde surge el mal? El sufrimiento, el dolor. Quizás entonces, si no tiene el poder para evitar el mal o erradicarlo, ni la voluntad de hacerlo, ¿por qué llamarlo Dios? Un pensamiento muy extremo, por supuesto. Ese es el problema que muchos de nosotros nos encontramos en nuestra vida. Es una parte de nuestras vidas. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Parece que esta premisa parece negar ya sea el amor de Dios o la omnipotencia de Dios. Y el capítulo 32 que vamos a estudiar a continuación nos hace ver que este no es un problema de filosofía solamente, sino es un problema de personal. ¿Por qué? Porque todos aquí hemos enfrentado pruebas, ¿no es así? Todos hemos enfrentado tragedias en nuestras vidas. Todos hemos enfrentado situaciones difíciles, dolores, de los cuales no nos hemos explicado. No hemos encontrado una explicación ahora. Entonces es algo muy personal hablar de este tema. Recuerdo cuando mi esposa hace unos años me contó su padre y varios otros miembros de la familia fueron de paseo a un lugar lindo, precioso. Y en el transcurso del paseo el carro en una bajada pisa un agujero y se vuelca. Y el padre de mi esposa fallece. Había otras personas en el auto, pero él fallece. Fue un choque devastador. Unos años después, el hermano de mi esposa
era un marino mercante que viajaba por todo el mundo. Había estado en lugares lejanos. Y un año necesita ver a su familia y regresa a la capital para ver a su familia. Y al regresar a la capital se van de paseo con otras familias, y en el regreso del paseo el auto se accidenta, choca y él fallece también. Hay muchas tragedias en nuestra vida que nos preguntamos por qué ocurren. Aunque este capítulo 32 de Segunda de Crónica no nos dice una respuesta exhaustiva, pero empieza a abordar esta pregunta y nos da claves del pensamiento de Dios, cómo es la perspectiva de Dios en estos asuntos. Y entonces para el rey Ezequías este fue un giro inesperado. Él recibió una extraña recompensa. Los versículos del capítulo 31 dice: Ezequías hizo lo bueno, lo justo y lo verdadero delante del Señor, y dice, prosperó. Hay mucha descripción de él como un buen rey. Incluso se le compara con David y Salomón. No hubo mejor rey que Ezequías, más que David y más que Salomón. Un hombre que cuando llegó a su reinado, lo primero que hizo es limpiar el templo. Ya lo vimos eso. Y no solamente limpiar físicamente el templo, sino mover al pueblo a que se regresen al Señor, que limpien su corazón, que se arrepientan del modo de vivir que tenían. El templo de Dios estaba lleno de ídolos, estaba lleno de inmundicia, dice la Escritura. Y entonces el pueblo respondió a ese llamado. El nombre Ezequías significa Dios es fortaleza. Y a Ezequías se le conoce como el hombre que animó al pueblo, un animador del pueblo, pero no de entretenimiento, sino un animador del corazón del pueblo hacia Dios. Y el primer versículo con el cual empieza el capítulo 32 dice: Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas. Oh, Dios mío. Pero si yo he sido bueno, he sido justo, he sido fiel, lo primero que me ocurre es encontrar esta situación en mi pueblo. Qué buena recompensa me has dado, Dios. Qué extraña. Si yo soy una persona que cumplo, he llamado al pueblo. Indaguemos un poquito más entonces. Y nos preguntamos nosotros, ¿dónde estaba el Dios de Ezequías? Bueno, la historia de Ezequías, y no fuimos al detalle. Fíjese, si usted quiere leer más de la historia de Ezequías, lea el capítulo 32 de Segunda de Crónica, pero también lea el libro de Segunda de Reyes, que ahí le detalla algunas de las cosas que voy a mencionar. O también puede leer el libro de Isaías, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? Ezequías y su pueblo se fue a dormir una noche. Pero antes de irse a dormir, acuden al profeta Isaías y le dicen: ora por nosotros, ora, porque se nos vienen 120,000 soldados. ¿Qué hacemos? Dios, haz algo. Y Ezequías derrama su corazón delante de Dios. El profeta Isaías derrama su corazón delante de Dios y se van a dormir. Cuando despiertan la mañana siguiente, adivinen qué es lo que ven. Una cantidad de 120,000 cuerpos en la tierra, 120,000 muertos.
Y la palabra dice que un ángel del Señor vino y se hizo cargo del imperio asirio, el más poderoso de la época. 185,000 soldados asirios aniquilados en una noche por solo un ángel. Dios, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba sentado en su soberanía, en su trono, observando cada movimiento del rey asirio, del orgullo y la soberbia del rey asirio. Y él no reunió un ejército de ángeles, no reunió 185,000 ángeles. Un solo ángel fue suficiente para derribar las aspiraciones asirias. Entonces, el texto que que hemos visto nos sugiere 4 razones por las cuales Dios permite las pruebas. En primer lugar, Dios permite las pruebas para reforzar nuestras defensas contra el mal, queridos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que juntamente con la tentación os dará la salida. Él fortalece a través de las pruebas, a través de lo que tú estás sintiendo en este momento, a través de lo que tú has sentido cuando tenías las pruebas. Él está reforzando tu corazón contra el mal. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Cómo es que esa armadura nos ayuda a interceptar los dardos del enemigo. Y muchas veces las pruebas refuerzan nuestras defensas contra el mal, queridos. Segundo lugar, Dios permite las pruebas para aumentar nuestra confianza en el Señor. Nosotros no hemos empezado ni siquiera a confiar en el Señor, muchos de nosotros, hasta que nos ocurre una prueba. Asumimos que la vida sigue igual, como dice la canción, o va a seguir igual. Y entonces nuestra fe no crece. Y entonces, como último recurso, alguien dijo, un famoso escritor dijo, que el dolor, el sufrimiento, es el parlante de Dios. ¿Para qué sirve el parlante? Para amplificar el sonido. Y entonces el dolor, el sufrimiento, amplifican la voz de Dios, hablándonos a nosotros. Cambia tu situación. Arrepiéntete, acércate a mí y yo me acercaré a ti, ¿recuerdan? Entonces eso aumenta nuestra confianza en Él. Tercer lugar, Dios permite las pruebas para enriquecer nuestra experiencia de salvación, querido. Usted no ha entendido su salvación. Y quizás necesita una prueba para que empiece a apreciarla. ¿Cuánto le costó a Dios esa salvación para usted? Y a veces la prueba es lo único a disposición, la única herramienta de Dios para que usted entienda el amor que Él tiene por usted. Lo que Él pasó en la cruz del Calvario para que usted pueda disfrutar la salvación. Enriquece su experiencia de salvación. Y finalmente, para hacernos más humildes bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces, muchas veces nosotros vivimos en un orgullo tácito, en un orgullo que no lo expresamos. El Señor nos golpea despacito
y el orgullo sigue así. Y de repente viene la prueba, viene el momento difícil. Y entonces entendemos que tenemos que dejar ese orgullo. Y Él, como un gran constructor de cerámica, Él va moldeando entonces nuestra vida hasta que podemos decir: Señor, Tú eres mi dueño, Tú eres mi alfarero y yo soy el vaso. Pablo viene a decir más adelante: hay algunos vasos para gloria, para honra, y hay unos vasos para destrucción. Queridos, ofrece tu vida para que sea un vaso para la gloria de Dios. Que tú puedas decir: todo lo que hago, lo hago para su gloria, para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que el valor de las cosas en mi conducta, en mi pensamiento, siempre van a exaltarlo a Él. Todo lo que yo haga, todo lo que yo invierta en mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, todo para la gloria de Dios. Cada vez que voy a tomar una decisión, ¿es esto para la gloria de Dios? ¿Puedo yo proclamarlo y decirlo que es para la gloria de Dios? Entonces, el Señor utiliza las pruebas para derribar ese orgullo, esa soberbia. Desglosemos un poquito más. Ahí en la foto ustedes ven el famoso túnel de Ezequías. Si usted tiene la oportunidad de visitar Jerusalén, usted va a poder ver ese túnel. Cuando Ezequías vio que se avecinaba a los soldados asirios, ¿no?, que empezaban a sitiar la ciudad, a rodearla, usted sabe, él dijo, y ahí está escrito: ¿por qué voy a dejar que las aguas alrededor de Jerusalén les sirvan para la sed de los asirios? ¿Y qué hizo? Construyó un túnel para que las aguas sean derivadas desde usted sabe que Jerusalén está en altura, está en un monte, para que sean derivadas desde debajo de la ciudad hacia arriba. Y entonces, cuando vino el imperio asirio, los soldados no encontraron agua por ningún lado. Usted sabe que si ellos hubieran encontrado los arroyos y lo hubieran cortado, inmediatamente era destrucción de la ciudad, porque sin agua no podrían sobrevivir. Fue un acto de ingeniería fenomenal que hasta el día de hoy persiste. Cuando empezaron a construir ese túnel, empezaron de ambos lados, empezaron a avanzar. Y cuando estaban cerca, ya casi en el medio, se escuchaban unos a otros y se encontraron allí, dejaron una placa. Es increíble. Es lo mismo que cuando usted pasa el túnel de Lincoln, ¿usted alguna vez lo ha pasado? Más o menos en la mitad del túnel, o del paso al túnel, hay una placa arriba. No sé si se dieron cuenta, que dice: aquí está New Jersey y aquí está Nueva York, indicando la mitad del... Imagínense ustedes, más de 1000 años antes de Cristo, la ingeniería que tenía este pueblo. Ese túnel recién lo descubrieron en 1880, estaba escondido. Y tiene una longitud de 1700 pies en roca pura. Yo no sé qué instrumentos utilizaron, pero lo lograron. Entonces, el momento de prepararse para las pruebas es antes que lleguen las pruebas, no después. Ahora es el momento de prepararnos para las pruebas. Oh, qué fatalista es usted, pastor.
¿Ustedes creen que Ezequías era fatalista? Era el hombre más positivo que podían encontrar ustedes. Pero viendo el peligro que se venía, peligro destructor, él empezó la construcción de este túnel. Y no solamente eso, dice la Escritura que ellos empezaron a parchar los muros que tenían, a reconstruirlos. Y dice que se llenaron de arcas, de arcos y flechas. Entonces él estuvo preparando al pueblo para el ataque que se venía, antes de que viniera el ataque. Hay algunos de nosotros que sobreestimamos el ataque del enemigo, sobreestimamos la fiereza de su ataque en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas de trabajo, en nuestras vidas del día a día. Los subestimamos. 2 lecciones entonces acerca de la preparación para las pruebas. Por supuesto, prepararse antes que lleguen. Proverbios 24:10 dice: si te relajas en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Escúchame. En algún momento, algún Senaquerib invadirá tu vida. La pregunta no es si lo hará. La pregunta es ¿cuándo lo hará? Senaquerib representa al enemigo, Satanás, que anda como león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar. Entonces, nuestra tarea es prepararnos en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, antes de que la prueba llegue. Y en segundo lugar, confiar en los planes del Señor. Fíjese, estamos diciendo que Ezequías se preparó, ¿no es cierto? Rehizo los muros, hizo el túnel, construyó muchos instrumentos, pero él al final no confió en esas cosas del hombre. La preparación de él y el pueblo fue buena, pero el enemigo intentará que confiemos en cualquier otra cosa. Confiemos en el método, en el conocimiento que tenemos de la Biblia, menos en el Dios vivo. Confía en el Señor, no en tus propios planes. Esa es la enseñanza de este libro. Confía en el Señor, no en tus propios planes. Prepárate, sí, como lo hizo Ezequías. Pero ese no es el fin de tu preparación. Al final de cuentas, Ezequías estaba preparado, el pueblo estaba preparado, pero ellos se fueron a dormir, ¿no es cierto? Se fueron a dormir una noche, cuando tenían a los 185,000 soldados asirios fuera, sitiando la ciudad. Los tenían allí. Y ellos estaban preparados. Pero ¿quién es el que luchó la batalla? ¿Quién es el que ganó? ¿Quién es el que venció? Es el Señor, el Señor. Con razón, los mensajeros del rey de Asiria, esto no está aquí en Crónicas, está en Segunda Reyes, le decían al pueblo: no confíen en Ezequías, él les está engañando. Me parece que hay una parte que leímos, él les está engañando, ¿no? Les hacía perder la confianza no solamente en el rey, sino en Dios. Le decía: nosotros hemos conquistado a todos esos pueblos que ustedes ven alrededor y les hemos ganado a todos sus dioses, no pueden con nosotros. ¿Y ustedes creen que Jehová va a poder conmigo?
Así les decía. ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Hemos vencido a todos los dioses. Eso parecía una pelea de UFC. Y entonces se fueron a dormir. Y el que peleó la batalla es Jehová, queridos. Segundo lugar, dijimos aumentar nuestra confianza. Las pruebas vienen para aumentar nuestra confianza en Él. Las pruebas o bien van a fortalecer tu fe o la van a destruir. ¿Me entiendes? Las pruebas o van a fortalecer tu fe o la van a destruir. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, cuando vienen los ríos, vienen las piedras y el fundamento no está firme, se llevan a la casa completa. Es hora de construir un fundamento firme en el Señor Jesús, en su palabra, en su Espíritu Santo. Ezequías exhortó al pueblo a confiar en Dios en la crisis. Eso necesitamos. Hermanos, líderes, pastores, que nos enseñen a confiar en Dios en medio de la crisis, en medio del dolor. Sennacherib, el rey asirio, quiso socavar esa confianza en Dios. ¿Ustedes creen que ese Dios le va a hacer algo? Olvídense. ¿Ustedes creen que ese líder, ese rey, va a hacer algo por ustedes? Olvídense. Esa era la forma que trabajaba Sennacherib. Fíjense, Sennacherib y Satanás tienen algo en común. Y esa es la enseñanza del libro de Segunda de Crónicas. Ambos son tiranos, dictadores. Ambos. Entonces, resistir al enemigo, a Satanás, confiando en Dios, es aquello que la Biblia justamente nos manda. Confiar en Dios para resistir al diablo es lo que nos manda la palabra. Y ahí cito 1 de Pedro 5, 6, 11. Un pasaje que ustedes lo han leído hasta el cansancio, pero se aplica ahora en el tema de nuestras pruebas. Dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese, esa es una afirmación categórica. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, sean sobrios. Yo pondría ahí un por lo tanto, o en consecuencia. Sean sobrios y velen. Estén atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual debemos resistir. Resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿En quién? ¿En ti solamente? Dice, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, ¿no? A veces es largo,
pero desde el punto de vista desde la eternidad es un poquito de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para quién va la gloria? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Qué significa confiar entonces, queridos? Someterse a la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él sabe, Él conoce nuestras circunstancias muy personales que nadie las sabe. Y Él es soberano sobre las pruebas que la vida nos da. Ezequías no se quejó: Señor, ¿por qué me mandas esta prueba si yo era tu favorito? Yo merecía que me trates mejor. Y por ahí en algún momento dijo eso. No quiero volver ahí porque... Pero él, siendo su nombre animador, ¿qué hizo? Animó a la gente. Necesitamos, queridos hermanos, animadores. No de animadores de las cosas superficiales, sino animadores en la palabra de Dios, en la palabra, ¿no? Animó al pueblo a confiar. En segundo lugar, ¿qué significa confiar? Reconocer a Dios como nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Si leemos en el 32, 7 y 8, ¿qué dice? Esforzaos, dice, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, fíjese, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Un ángel le tomó a Dios. Con él, con el dictador, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Entregarle todo en oración, queridos, para su gloria. El versículo 20. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Fíjese, aquí lo dice rápido. El cronista es un poquito práctico. Lea usted en Segunda Reyes o en Isaías, dice, Ezequías y Isaías se tiraron al suelo y lloraron y clamaron. Ezequías oró para que todos supieran que solo el Señor es Dios. Queridos, quiero que me ayuden aquí. Alguien que pueda leerme el Salmo 46, versículos 1 al 7. Es un salmo que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros en medio de la prueba. Y les voy a decir por qué. Salmo 46. Alguien que tenga voz fuerte. Juan Pablo, fuerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque
que bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Un salmo para recordarlo, ¿no es cierto? Y es un salmo corto. Es un salmo corto. Tere me cuenta, mi esposa me cuenta, perdona que les diga una experiencia personal. Y pienso ahora en la gente de Venezuela. Sufrieron 2 terremotos, uno detrás de otro, ¿no es cierto? Pienso en los cristianos, en los creyentes, en las iglesias de Venezuela. De paso, la semana pasada yo debí dar el aviso de lo que se reunió para enviarlo a CAMA, que es la rama de la alianza que se encarga de tragedias y ese tipo de cosas. Levantamos, ¿cuánto, Jessica, por favor? 750 por ahí, tratando de arrendar. Gracias a Dios, gracias por cada uno de ustedes. Y eso ya lo enviamos a CAMA. Pero mi esposa me cuenta que en un año, usted sabe que en nuestros países los terremotos no faltan, ¿no es cierto? ¿Usted ha tenido un terremoto? ¿Quién no ha experimentado un terremoto en su país? Santa, ¿no has estado en un terremoto? Ok, no. ¿Quién no ha experimentado? ¿No? Uy, bendito seas. En Argentina, que todo, siempre ganan. Todos ganan. En terremoto no hay. Mi esposa me cuenta que hubo un terremoto en la capital una vez y la mamá de ella estaba con todos sus hijos ahí, ¿no? Ustedes saben, un día normal, común y corriente, de repente empieza a moverse las paredes y el piso se mueve. Y ella lo primero que hace, fíjate, una mujer de Dios, se arrodilla allí en el piso. En vez de correr con todo el mundo, así como normalmente hacemos los que corremos del terremoto. Se arrodilla en el piso y empieza a citar este salmo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, un socorro siempre presente en la angustia. Aunque la tierra tiemble, Él siempre está con nosotros. Imagínense. Por eso es que pienso en lo que pasó en Venezuela, porque tener 2 terremotos uno detrás de otro, o sea, sufrir uno ya te da miedo, pero sufrir uno y después otro y ver edificios que se caen encima tuyo y vivir por 15, 30 días debajo de tierra es una prueba tremenda. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Tercer lugar, enriquecer nuestra experiencia de salvación. Israel se acostó al borde de la aniquilación, rodeado por 185,000 soldados, y despertó rodeado de 185,000 cadáveres. Imagínase ese alivio. Fíjese, ser librado de algo es un alivio. Una vez me contó un amigo de trabajo que él se había ido al Jersey Shore. ¿Ustedes han ido a las playas de aquí de Jersey? ¿No? Ahí se conoce que hay mucho rip current, ¿no? Que hay corrientes de agua debajo. Entonces él se metió alegremente un día de playa, de familia, se metió a nadar y de repente la corriente lo empezó a jalar hacia adentro. Y él, tratando con toda su alma salirse y llegó un momento que se cansó. Ya no pudo más porque estaba exhausto completamente. Y él se dejó, dijo, no, yo no puedo. Se dejó, pase lo que pase.
Y en el momento que él se dejó, salió un lifesaver, ¿cómo se llama? Un lifeguard. Por debajo de él, no sé, ¿alguien ha sido lifeguard acá? Nadie, ¿no? Salió por debajo de sus pies y lo levantó hacia afuera del agua. Y lo agarró, usted sabe que ellos te agarran así, a lo bruto. Lo agarró del pecho y empezó a sacarlo del agua. Ustedes no saben la alegría que uno siente, que lo salven a uno. La alegría, el gozo, no sé qué palabra describir. La pregunta es, ¿usted siente esa alegría de haber sido salvado por el Señor Jesús? ¿Siente esa alegría, ese gozo? El Señor me ha sacado de una vida terrible. ¿O usted cree que usted se merecía la salvación? Muchos tienen una fe tibia porque nunca vieron qué horrible es el destino de lo que Dios les rescató. Es el alivio de quien ha sido salvado de ahogarse, como les describí, arrancado de la muerte y la destrucción por el amor inefable de un Salvador. Finalmente, tenemos pruebas para hacernos más humildes, no más mensos, más humildes bajo la mano del Señor. El pecado más grave de la raza humana es el orgullo. Algunos de ustedes está saliendo del corazón y está diciendo todas estas cosas, como dicen los argentinos, ¿no? O los italianos. Ni me va ni me viene. Algunos de ustedes, estoy seguro. Ese es el orgullo. No, que Dios no me hable, porque si me habla, me voy a humillar. No, y si me habla, tengo que cambiar. Ese es el orgullo, que está ahí bloqueando la acción de Dios en nuestras vidas. Dice, y se manifestó este orgullo incluso en un hombre tan bueno como Ezequías. Fíjese, él no le dio gracias a Dios por sanarlo de una enfermedad terminal. Parte de la historia es eso, que ya no me deja tiempo. Un buen día antes del sitio de Jerusalén, el Señor le dice, arregla tus cosas porque vas a morir. Porque él se había vuelto orgulloso. Pero dice que él inmediatamente se dio cuenta y oró al Señor, se arrodilló y lloró. Isaías, el profeta a su lado, le dice, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que por tu arrepentimiento te va a dar 15 años más. Y fue así. 15 años más vivió. En los 15 años que le sobraron, no se fue de parranda, él se fue a servir al Señor. Cuidado. Si Dios te sana, es para que le dediques tu vida para su gloria. Si Dios sana a alguien, el propósito de él es que Dios se glorifique en la vida de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ore para que mi tío se sane, ore para que mi sobrino, pero sin embargo siguen en la droga, siguen en el trago, siguen en la mala vida. ¿Cómo se va a glorificar Dios en eso, queridos? No nos equivoquemos. Dios no es un genio al cual le frotamos y nos da lo que queremos, no importa cuál sea la consecuencia. No. Ezequías entendió esto. No le dio gracias. El Señor lo sanó, le dijo, ok, te voy a dar 15 años más.
Pero esto va a terminar cuando tú mueras, de aquí a 15 años. Y efectivamente, murió él, entró su hijo Manasés, lo peor, el peor gobernante que pudo haber habido. E inmediatamente vino Babilonia y se los llevó de cautividad. O sea, no hay que jugar con Dios, queridos. No podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que tomar en serio, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real, que se relaciona como persona con nosotros. Nos ama, llora, se enoja. Es una persona, no es un robot al cual lo podemos manipular. No es así, queridos. Mostró su jactancia con sus riquezas a los enviados babilonios. Siga leyendo, querido, va a ver que después de que el Señor lo sanó, tuvo una actuación ridícula. Si un buen hombre cayó en el orgullo, ninguno de nosotros está exento, exceptuado, ¿no? ¿Cuál es la pregunta correcta entonces? Dios, ¿por qué no me has borrado de esta tierra? ¿Por qué no me desapareciste? En vez de ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no me hiciste esto? Ante tu santa presencia, solo merezco tu juicio. ¿Parezco radical? ¿Judío ortodoxo? Ese es el mensaje de la Escritura. Ese es el mensaje de la Escritura. Romanos, claramente, y Juan Pablo lo entiende, de lo que enseñó en el curso de Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Ezequías tuvo la tendencia de decir, bueno, yo soy bueno, me merezco lo mejor de Dios. Pero entendió que Dios no funciona así. En conclusión, ¿usted quiere un resumen? Dios permite las pruebas para fortalecer nuestras defensas contra el mal. Permite las pruebas para aumentar nuestra confianza en Dios. Permite las pruebas porque ellas enriquecen nuestra experiencia, nuestra comprensión de nuestra propia salvación. ¿De qué nos salvó Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Finalmente, nos humillan las pruebas, ¿no? Ese ego que es inflado, y nos ayuda a apreciar mejor la gracia de Dios, el amor de Dios, la preocupación de Dios. Finalmente hay una historia de una señora de Estonia. Estonia es un país cerca de Rusia, ahí pegadito. Estonia, Lituania, todas esas zonas. Son países chiquitos. Pero ella, cuando era pequeña, ella tenía una muñeca que era muy querida. ¿Ustedes, damas, alguna vez han tenido una muñequita querida? Sí, no, sí, yo creo que algunas damas quisieran tener esas muñequitas. Ella tenía una muñequita muy querida y le llamó Cherry. Cherry. La quería mucho. Pero por consecuencias de la vida, su prima Doris tuvo que venir a vivir con ella porque el padre de Doris falleció. Y entonces las dos compartían la vida. Y un día la mamá de la albanesa, de la estonesa, no sé cómo decirlo, de la niña de Estonia, le dice, ¿por qué no le regalas tu muñequita a Doris? Imagínense, decirle a una niña que regale su muñeca favorita. Y se la entrega. Se la entrega. Dice que esta niña de Estonia, por ese acto, en esa mentalidad de niña, que dice que perdió la fe en Dios, porque era una familia muy religiosa. Perdió la fe en Dios por ese acto que le quitaron la muñeca. Por cosas de la vida viene la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden la ciudad
bombardean la casa de Doris. Bueno, felizmente se salva y tienen que huir. Y ellas llegan a América, aquí a Estados Unidos, como inmigrantes exilados, ¿no? Terminó la guerra y de nuevo se encontró Doris con su prima. Y dice que se abrazaron y lloraron por la experiencia que habían tenido, compartieron todo. Y Doris se acerca a su prima, Stone, y le dice: aquí está Cherry, te la devuelvo. Y las dos lloraron, dice, lloraron ahí. Porque esta niña pensaba que ya esa muñequita estaba perdida, quemada, fuera de vista. Y ella dice: y entonces recuperé mi fe en Dios. Dios te la volverá, le dijo su mamá cuando regaló la muñeca. Dios te la devolverá. Confiarás en que a su debido tiempo Dios hará todo lo que contribuya para tu bien. Él usará esas pruebas para moldearte según la imagen de su Hijo. Recuerda, Jesús no se libró del sufrimiento. Hebreos 5:8 dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él también sufrió. Y nosotros somos hijos de aquel que sufrió también. Y hermanos de aquel que sufrió. Él hará todo lo que contribuya para mi bien. Y Él usará esas pruebas para moldearme a la imagen de su Hijo. Amén. Que Dios le bendiga y que seamos desafiados, así como Ezequías, a confiar en Él en medio de las pruebas. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Solo a ti podemos atribuir esta historia tan real para nosotros. Permítenos aprender a llevar las pruebas desde tu perspectiva, Señor, y no solamente desde nuestra perspectiva humana limitada. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos. Danos ese privilegio de adorarte sin importar qué. Como Ezequías nos preparamos, pero al final tú eres el que libras las batallas y tú eres el que ganas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén. Amén. Dios le bendiga.